En esta parte C de la práctica no obligatoria 7 vamos a llevar a cabo el empaquetado de metadatos con METS. Seguimos la metodología de la práctica con estas distintas fases de extracción de metadatos, de aplicación de metadatos con plantillas y en este caso vamos a llevar a cabo ese empaquetamiento utilizando un editor de metadatos METS. Además vamos a incluir otros metadatos existentes previamente, metadatos descriptivos que podrían estar en un catálogo de biblioteca o en otro tipo de base de datos. En esta tercera parte de la práctica vamos a generar un paquete de metadatos estructurales METS de un libro digitalizado. Revisa los apuntes del tema 10 si no recuerdas a qué nos referimos. Para ello contamos con múltiples herramientas, muchas de ellas entregadas ya o que se pueden integrar en un sistema de archivo de repositorio para la preservación. Podéis ver un listado de herramientas compatibles con METS en la siguiente dirección de la Library of Congress. Para hacer esta pequeña práctica hemos seleccionado Sobek METS Editor, pero puedes probar cualquier otra herramienta a tu elección. Para aquellos que trabajan en el entorno Mac, podéis consultar en el foro qué otras herramientas podríamos utilizar para hacer algo similar. Lo primero que vamos a hacer es descargar e instalar el programa. Para ello vamos a descargar ese fichero .msi de la versión 1.02 de diciembre de 2011. Ese es el enlace que tenéis para la versión. Existe una versión mucho más reciente, 1.1, pero no nos da algunas de las funcionalidades que necesitamos para realizar esta práctica, no funciona correctamente. Debes descargar y descomprimir también los ficheros disponibles en el paquete práctica 7c zip que encontrarás en esa tabla de la práctica. Se trata de un libro digitalizado donde cada una de sus páginas es un fichero en formato TIFF. Una vez instalado el sistema, vamos a crear un fichero METS, vamos a ejecutar el programa y en la primera pantalla nos ofrece una serie de opciones. Seleccionamos la primera opción, crear un nuevo archivo METS. En el sistema de ficheros podemos o bien crear una nueva carpeta o seleccionar esa carpeta donde hayáis descomprimido las imágenes de esta parte de la práctica 7c. Si todavía os aparece el interfaz en inglés, podéis ir a opciones, options, como os aparezca, idiomas y seleccionar el idioma que queráis. A partir de ahí nos aparece la ventana de edición del fichero METS, donde podemos ir introduciendo un gran número de metadatos sobre el objeto. En la primera pestaña tenemos una información básica sobre el documento fuente, información básica, información de autoridad, información sobre la publicación. Fijaos que la traducción en esta interfaz en español no es muy acertada en algunos casos. Luego tenemos otras pestañas como temas y notas, registro de información, VRA Core y archivos. En este caso hay un error, archivos, archivose. Estas pestañas en realidad las podemos configurar para que aparezcan más o menos. Hay algunas que son propias de METS, pero también otras que pertenecen a otros esquemas. Para ello vamos al menú Opciones, Preferencias de metadatos. En este diálogo tenemos también distintas pestañas. En la primera podemos definir unos aspectos o opciones generales sobre los metadatos. Por ejemplo, que siempre muestre los metadatos después de guardar. En qué extensión queremos esos ficheros METS, en .METS o en .xml. Podemos ver qué versión de la herramienta estamos utilizando, buscar una nueva versión y que además se busque o no cada vez que abramos la herramienta. Y podemos guardar estas configuraciones de metadatos, guardarlos, importarlos y exportarlos en otro equipo. En la segunda pestaña podemos definir cuál es el esquema de metadatos que queremos para editar esos metadatos descriptivos. Tenemos seleccionado por defecto MODS. En la pestaña Plantilla podemos definir qué plantilla queremos para la introducción de datos, si queremos una plantilla básica Dublin Core o una más completa. En la pestaña de Add-ons podemos seleccionar distintas plantillas de metadatos que nos abrirán nuevas pestañas dentro de esa pantalla de edición. Podéis ver Darwin Core, podéis ver ETD, que es para tesis y disertaciones electrónicas. Tenemos otra propia de la biblioteca, de esa institución que ha creado el programa. Tenemos otra del propio programa y tenemos VRA Core, que es la única que teníamos activada, que son metadatos para recursos visuales. En la pestaña de recursos podemos seleccionar distintas opciones en cuanto a añadir y codificar los ficheros que se asocian a ese fichero METS. Entre ellas podéis ver que incluya o no incluyan esos checksums, esas sumas de comprobación para los ficheros. En localización podemos editar unos metadatos que aparecerán por defecto en los ficheros que creemos en cuanto a la autoría de esos metadatos, el nombre o la institución.
así como los derechos sobre estos metadatos y los ficheros. Con la pestaña Proyecto podemos definir metadatos más detallados que se podrán cargar de forma automática o por defecto en todos los ficheros que creemos. Con esto podríamos hacer algo similar a lo que hicimos con las plantillas XMP con Adobe Photoshop. Finalmente tenemos una última pestaña de listas controladas, serían unos vocabularios muy sencillos en cuanto a estado del registro METS, tipo de recurso e instituciones. Podemos abrirlas y editarlas desde esta pestaña. En un tercer paso vamos a importar metadatos previos del original, del documento original. Como no queremos que tengáis que editar mucha de esta información, vamos a imaginar que ya tenemos el registro del catálogo de esta obra que hemos digitalizado y que lo hemos exportado en un formato MARC 21. Lo hemos traducido además a MODS con las herramientas que ofrece la Library of Congress. Puedes revisar el tema 10, donde se trata la equivalencia de MARC y MODS o cómo funcionan los mapeos entre esquemas. Estamos reutilizando metainformación preexistente. Para ello, abrimos el menú Acción, Importar desde, Archivo MODS. Abrimos el fichero MODS en XML que había en la carpeta comprimida de esta práctica 7 zip llamado John 2003-00001 mods.xml. Además de mods, se podrían importar metadatos en otros esquemas como en Dublin Core, MARC, EAD o MFX, que es para ficheros de audio. Ahora podemos comprobar que se han generado una serie de metadatos descriptivos en importado y que se han recogido en esa primera y segunda pestaña del editor. Son unos metadatos muy básicos, sería un registro incompleto, pero nos sirve para ver cómo funciona y visualizar este proceso. Por ejemplo, en esta primera pestaña de documento fuente tenemos información básica como es el título, tipo de recurso, idioma, Spanish. Tenemos también información sobre autoridad, el autor o creador, Annemieke de Jong. Tenemos información sobre la publicación, que es el editor, y la fecha de publicación. En la segunda pestaña hemos importado información sobre las materias, con esos dos temas. Fijaos que la traducción, el sujeto es una traducción incorrecta de subject. En la pestaña de registro podemos ver alguna información sobre este fichero de metadatos y en parte es esa información que teníamos de autoridad y de derechos que hemos introducido en las preferencias de metadatos. En la pestaña de metadatos VRA Core podemos ver algunos elementos de este modelo, de este esquema, como puede ser el contexto cultural, una inscripción, los materiales empleados para esta obra de arte, el estilo, el periodo, la técnica, y que serían útiles para obras de arte, pero no lo son para este libro digitalizado. En cuanto a la estructura del fichero METS, la podemos ver en la pestaña de archivos. Podéis desplegar las distintas hojas y ver cómo vincula las imágenes como páginas del libro, las cuales podríamos eliminar si fuera necesario o reorganizar. También podemos calcular los checksums o sumas de comprobación de esos ficheros que permiten controlar la integridad de los ficheros que componen el paquete. Para finalizar, podemos observar y analizar ese fichero METS que se ha generado. Podemos ver las distintas secciones, la cabecera METS header. Tenemos también esa secuencia de descriptivos, metadatos descriptivos, donde se han insertado los metadatos MODS. Tenemos también otros metadatos o información sobre la secuencia de ficheros. Podéis ver ahí cómo asocia cada una de estas imágenes TIFF que conforman el libro, las distintas páginas del libro, las sumas de comprobación además que se han generado para cada uno de esos ficheros, esas imágenes TIFF, así como el mapa estructural. Para finalizar vamos a guardar y exportar este fichero METS. Tenemos que aplicar los cambios de todo lo que hayamos editado. Vamos al menú Acción, Guardar como, METS File. Por defecto, como lo hemos seleccionado en las preferencias, el fichero tendrá una extensión .mets.